Dice entonces Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. En el versículo 3, Juan no solo ya se ha involucrado en el asunto como siervo de Dios, sino que además de involucrarnos en el asunto, en el versículo 1, parte C, cuando dice para manifestar a sus siervos, ahora va a ser más específico en cuanto a los receptores y las bendiciones que hay para los que se acercan y tengan el privilegio de dedicar sus vidas a lo que es entender la palabra de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo, parte de ellos aquí narrado en el libro de Apocalipsis. El versículo 3 comienza diciendo, bienaventurado el que lee. Dichoso aparece en otras versiones. Está hablando de un gozo sin límite alguno porque viene de parte de Dios. Entonces, esta bienaventuranza va hacia 3 segmentos de la humanidad creyente. Primero dice, bienaventurado el que lee, referido a aquel o aquella que le lee a otros en voz alta como congregación lo que este libro contiene. Entonces hay una bienaventuranza para el que lee, pero también está la bienaventuranza y los que oyen las palabras de esta profecía. La primera bienaventuranza es para el que se las lee o para la que se las lee. ¿A quiénes? A una congregación. Y a esa congregación que oye las palabras de esta profecía, también entonces se les manifiesta que hay esta bienaventuranza. Usted me podrá decir, John, ¿y en qué consiste la bienaventuranza? Supongo yo, hasta lo que he visto, que con solo tener acceso a que me lean o a leerle las palabras de este libro a otras personas o que me las estén leyendo, de suyo, eso ya es una bienaventuranza. Es que estamos entrando en los terrenos de Dios. Y los que oyen las palabras de esta profecía, mucho tacto porque me está diciendo de esta profecía. Cuando el apóstol dice de esta profecía, me está colocando el libro de Apocalipsis al mismo nivel, ni más, pero tampoco menos, de todos los libros proféticos del Antiguo Testamento. Y esto me lo vuelve a repetir en el capítulo 22, hablando de que este libro es profecía. Este libro es completamente profético, de pe a pa. De manera que Dios, en su eterna bondad, nos está permitiendo conocer los eventos que han de ocurrir en los tiempos finales. Obviamente, miraremos que también estaba dirigido a cosas y a personas que estaban en la época en que este libro se escribe. A propósito, dicen que se escribió cerca del año 95 después de Cristo. Entonces, hay una realidad histórica a la cual el libro es dirigido, pero también hay una realidad profética a la cual el libro está apuntando. Y por eso lo llama profecía. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Sin embargo, la situación no queda ahí, porque además de ser bienaventurado el que lee y ser bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía, en tercer lugar me dice que bienaventurados también son aquellos que guardan las cosas en ella escritas. Guardar entonces acá es hacer. Guardar entonces es actuar conforme a lo que se ha escuchado. Guardar entonces acá es como cuando el Señor Jesús dice allá en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, que el que oye las palabras, en ese caso que el Señor Jesús también estaba diciéndoles, y las hace,
lo comparará o la comparará a una persona prudente que edificó su casa sobre la roca, porque vendrían ríos, soplarían vientos contra aquella casa y la casa no caería porque estaba fundamentada sobre aquello que el Señor Jesús estaba hablando en lo que conocemos como el Sermón del Monte. Aquí está la misma bienaventuranza. Bienaventurados entonces en tres direcciones: el que lee, el que oye y los que guardan. Me está invitando entonces a no solamente leerla y que me la lean, sino a orar conforme a lo que aquí se escucha. Como podrás ver más adelante, el libro de Apocalipsis tiene otras 6 bienaventuranzas. Ya hablamos de ellas en una cápsula del Salmo 2, ilustrada con el libro de Apocalipsis. La podrías buscar y si no, en el transcurso de lo que vayamos viendo de Apocalipsis, si Dios nos lo permite, las estaremos mirando. Pero si usted se quiere adelantar, esas bienaventuranzas, las otras 6 están, una en el capítulo 14, versículo 13, otra en el capítulo 16, versículo 15, otra en el capítulo 19, versículo 9, otra en el capítulo 20, versículo 6, otra en el capítulo 22, versículo 7 y otra en el capítulo 22, versículo 14. Que sumada a esta del capítulo 1, versículo 3, suman 7. Porque vamos a ver que 7 es un número que Juan usa repetidamente durante el libro. En este caso, 7 bienaventuranzas. Más adelantico vamos a ver que habla de 7 iglesias. Más adelantico vamos a ver que habla de 7 sellos. Más adelantico veremos que habla de 7 trompetas. Más adelantico veremos que habla de 7 copas. El número 7 entonces es utilizado por Juan. Mas no quiero que lo mires como superstición o salgas inmediatamente a jugar pues un chance o a comprar el baloto. No se trata de eso. Simplemente que 7 es un número que Juan, guiado por el Espíritu Santo, decidió establecer para entregarnos ordenadamente, por séptuplos, este contenido de la revelación. Entonces, recordemos, bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía y bienaventurados los que guardan las cosas en ella escritas. Cabría notar que si yo le leo a alguien es porque también alguien me las ha leído y porque si yo le leo a alguien es porque creo lo que a la gente le estoy leyendo, porque si no sería el más falso. Si le leo de la palabra de Dios cosas a la gente que no guardo o no creo. Bien, pero por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.